Bienvenido a una lección sobre interceptos y puntos de vuelta de funciones polinomiales. A veces estos temas se refieren como comportamiento de corto plazo de las funciones polinomiales. Entonces, si se nos da una función polinómica de grado n, nos da información sobre el gráfico de la función polinómica. La función tiene más interceptos nx o interceptos horizontales, lo que significa que también tiene más n zeros reales y la función tiene más n vueltas. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. Aquí tenemos una función polinomial de 4 grados que significa que el gráfico tendrá a lo más 4x interceptos. Y en este caso, aviso de que el gráfico tiene exactamente 1, 2, 3, 4x interceptos. Y de nuevo, porque el grado es 4, la función tendrá máximo n, 1, o en este caso 3 vueltas. Otra vez, mirando el gráfico de nuestra función, aviso como la función gira aquí y gira aquí. Tenemos exactamente n, 1 vueltas para esta función polinomial. Aviso cuando se gira el gráfico. Tenemos un punto alto o un punto bajo en el gráfico que siempre nos dará un valor máximo o mínimo de función en esa ubicación. Echemos un vistazo a otro grado para la función polinómica. Otra vez el grado es 4, pero aviso en este caso aunque es un grado 4, solo tenemos 1, 2x interceptos, que, de nuevo, es fino. Recuerda que dice más 4x interceptos. Tengo 2 interceptos todavía satisfacen las condiciones anteriores. Y también aviso este grado 4 la función polinomial solo tiene una vuelta aquí. Así que no tiene exactamente n, 1 vueltas, es a lo mayor n, 1 vueltas. Así que todo menos de 3 vueltas en la función polinomial podría ser de grado 4. Y una última cosa para mencionar aquí sobre el comportamiento final, aviso como el coeficiente líder en este primer ejemplo es más 1. Por tanto tenemos un grado incluso y un coeficiente líder positivo. A medida que x se mueve hacia la derecha o se acerca al infinito positivo, o cuando x se mueve hacia la izquierda y se acerca al infinito negativo, tenga en cuenta cómo, en ambos casos, el gráfico se está moviendo hacia arriba y, por tanto, en ambos casos f de x aproxima del infinito positivo. Sin embargo, en el segundo caso, cuando el grado es incluso y el coeficiente líder en este caso es negativo, a medida que x se acerca a la derecha o se acerca al infinito positivo, o cuando x se acerca a un infinito negativo, notifique en ambos casos que el gráfico está bajando y, por lo tanto, f de x se acerca al infinito negativo en ambos casos. Ahora miremos dos ejemplos de una función polinomial que tiene un grado extraordinario. Aquí tenemos una función polinomial de grado 5. Lo que significa que podemos tener más de 5x interceptos. Vamos a cuántos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Así que tenemos exactamente interceptos de nx, lo más que podemos tener para una función polinomial de grado 5. Ahora vernos cuántos vueltos tenemos. Tenemos un giro aquí, 1, 2, 3 y 4. Recuerde que podemos tener máximo n, 1 vueltas, 5. Un X igual a 4, así que en este caso tenemos las vueltas más posibles para una función polinomial de grado 5. Y entonces para un segundo ejemplo de una función polinomial de grado 5, de nuevo, podemos tener máximo 5x interceptos y 4 vueltas. Aviso en este caso solo tenemos 1, 2, 3x interceptos y 1, 2 vueltas. Entonces, si no tuviéramos la ecuación para esta función polinómica, podríamos pensar que esta función solo sería una función polinómica de grado 3, lo que es posible. Una función polinomial de grado 3 podría tener el mismo comportamiento de corto plazo que esta función aquí, pero porque tenemos la ecuación, sabemos que es una función polinómica de grado 5. Acabemos hablando sobre el comportamiento final de estas funciones polinomiales de grado extraordinario. Aviso como para este primer ejemplo el coeficiente líder es menos 1. Cuando tenemos una extraña función polinomial y el coeficiente principal es negativo, a medida que x se mueve a la derecha, o a medida que x se acerca al infinito positivo, aviso cómo baja la función. F of x siempre va a acercarse al infinito negativo y a medida que x se acerca a la izquierda o se acerca al infinito negativo, avise cómo va el gráfico. Así que x se aproxima al infinito negativo, f of x siempre se aproximará al infinito positivo y es solo el opuesto cuando el grado es extraño y el coeficiente líder es positivo.
A medida que x se acerca al infinito positivo, observe cómo sube el gráfico. So f of x aproxima del infinito positivo. Y a medida que x aproxima del infinito negativo, o x se mueve a la izquierda, aviso como la función baja para que f de x aproxime el infinito negativo. Tenemos toda una lección sobre el comportamiento final o el comportamiento a largo plazo, pero quería lanzar esto como una revisión. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esta lección útil.